Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso Educar para el Humanismo Solidario, la resolución de conflictos y la convivencia fraterna, módulo 4 del Diplomado de Gestión de Instituciones Educativas. La unidad 3 que hoy presentamos es sobre resolución de conflictos. Los temas preparados son métodos de resolución de conflictos, la negociación y sus tipos y algunos tips, la mediación, la conciliación y el arbitraje, los roles en situaciones de conflicto y actividades para la resolución de conflictos. Estos temas que presentamos a continuación están relacionados todos ya a la práctica. Y me gustaría, por favor, que sea este un enfoque más que teórico, orientado a la acción, a la práctica, porque ya vimos en unidades anteriores que la teoría del conflicto, el marco conceptual es una cosa, analizar el conflicto también es un poco conceptual, es teórico, porque decíamos si hay tiempo para analizar o si las condiciones del conflicto nos lo permiten, porque en la práctica este módulo 3 ya es en la acción, o sea, nos estamos comprometiendo en la resolución pacífica de los conflictos y eso significa capacitarnos en los métodos de resolución de conflictos, de manera muy concreta, muy práctica. En la unidad presentamos varios temas conceptuales también, pero por favor, ustedes son los que tienen el desafío de ir a la práctica. De nada sirve la teoría de los conflictos. Es como que yo lea o aprenda a nadar en la teoría, pero entro al agua y no sé nadar. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? La teoría. Tenemos que hacerlo en la práctica. Así que hablamos de métodos de resolución de conflictos al referirnos a los diferentes caminos que hay. Hay muchos caminos. Pero descartada la violencia, eso es lo más importante, y descartado también el camino judicial, el litigio judicial. Por lo tanto, hablamos de métodos alternativos al litigio. ¿Por qué? Porque no vamos a estar fortaleciendo capacidades para enjuiciar. Eso sería una facultad de derecho, una escuela de leyes y una formación para abogados, litigantes además. Entonces, en esta unidad vamos a ver lo que es la negociación, lo que es la facilitación o mediación, lo que es la conciliación, el arbitraje, como los métodos alternativos al litigio o al juicio y por supuesto al uso de la fuerza. También vamos a ver sobre la negociación y especialmente podemos resumir la negociación con esta fórmula o ecuación de que la negociación y nuestra capacidad de negociar es directamente proporcional a la capacidad de escuchar y a la capacidad de comunicar que tengamos. Por lo tanto, negociar significará eso que hacemos todos los días en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, vivimos negociando, que tengamos un marco conceptual orientado hacia la educación para la paz o a la educación para la convivencia pacífica, porque no estamos hablando de fortalecer capacidades para tumbar al otro o desfalcar al otro o estafar al otro. Cuidado con entender que la negociación sea esa habilidad para vender piedras pintadas o para vender cualquier cosa. No, por favor, descartemos esa idea. Hay dos tipos de negociación básicamente. La negociación por posiciones y la negociación por intereses. Lean atentamente, tenemos un tema preparado con varios tips muy concretos, muy prácticos y creo que conceptualizar de nuevo lo que es negociación, mediación, conciliación, arbitraje, nos va a ayudar. En Bolivia hay una ley de conciliación y arbitraje, pero la mediación y la negociación no tienen ley. ¿Por qué? Porque estamos hablando concretamente de métodos o caminos alternativos al litigio y a las formas judiciales. Ahorita todos los juicios en Bolivia tienen una fase, bueno, la mayoría, de conciliación obligatoria o conciliación legal. Entonces es casi obligatorio. Todos tenemos que aprender a primero descartar la conciliación antes de continuar un juicio. Pero la mediación es uno de los caminos que en el ámbito educativo es básicamente donde se puede desarrollar mejor. ¿Por qué? Ustedes saben de qué estoy hablando, que el educador, hombre o mujer, si es o no autoridad, va a ocupar una posición casi natural de mediadora entre las partes en conflicto. Por ejemplo, entre alumnos en conflicto, el profesor puede ser y debe ser mediador. Entre profesores, el director o la directora. Y así vamos a ir viendo que cada quien va a tener siempre oportunidades diarias de mediar. Y eso creo que es fundamental tenerlo claro, de que debemos capacitarnos. Nosotros trabajamos en un modelo básicamente en el que diferenciamos los métodos en los cuales las partes tienen dominio del proceso y de los resultados, que es la negociación, que van perdiendo poco a poco ese dominio, ese control
del proceso y de los resultados conforme el tercero vaya tomando autoridad o posición. Por eso cuando se llega ante un litigio, ante un juez, ya no podemos influir o debemos buscar que el juez, con los argumentos, pruebas que presentemos, tome una decisión y nos obliga a acatarla. En cambio, en la negociación no. Las partes tienen el control total del resultado, del proceso y realmente de sus capacidades de convencer al otro o de demostrar sus argumentos. En situaciones de conflicto, cada uno de nosotros puede cumplir uno o más roles. Y esto es fundamental, por favor, que lo tengamos claro. ¿Qué quiere decir un rol? Es ponerse un sombrero. Podemos estar en un conflicto, por ejemplo, como partes, porque la controversia o la oposición, el problema que no se ha resuelto, nos pone al lado de una parte como aliado, como tercero interesado. O en otras circunstancias, en una situación conflictiva, podemos ser los facilitadores, podemos ser voceros, podemos ser los convocantes al diálogo, podemos ser un informador, podemos ser un legitimador, dar legitimidad a alguno, un facilitador, un reconciliador, un mejorador, en fin, los roles son diversos, así que por favor cada quien reflexione un poco de la importancia de tener claro que no importa el rol que esté ocupando, tenga el fin en mente de que la solución debe ser pacífica, porque la convivencia armónica, pacífica, se va a dar solamente si logramos resolver los conflictos, las diferencias, de manera pacífica también. Y es fundamental que cada uno de nosotros conozca los estilos preferidos que tiene como persona para resolver los conflictos. Hay personas que evitan los conflictos, otros que compiten frente al conflicto, otros que buscan convenir, otros que buscan acomodarse a la situación conflictiva y otros también que buscan colaborar a desarrollar el conflicto y verlo como una oportunidad. Esos estilos son fundamentales que cada uno de ustedes los aplique en su propia vida. Y finalmente, sugerimos una serie de actividades, algunas, por supuesto. No agotamos la lista porque la situación de conflictividad tiene que verse para cada uno de nosotros de una manera particular, propia. No se puede copiar, no hay receta del conflicto A aplicable al conflicto B. Entonces hay actividades tipo, llamémoslas así, de acuerdo también al estado en el que esté el conflicto. Un conflicto latente no es lo mismo que un conflicto en crisis o un conflicto en escalada o un post-conflicto. Para cada una de esas etapas habrán actividades más adecuadas. Por eso queda usted desafiado o desafiada a ver cuándo, por ejemplo, desarrollamos actividades educativas, educación para la paz, para la convivencia pacífica, para la armonía, educación en valores, etc. Cuándo hacemos campañas de información, de sensibilización, de movilización. Cuándo hacemos acciones no violentas o actividades culturales, expresiones culturales. Cuándo desarrollamos líneas periodísticas directas o de influencia. Cuándo utilizamos las redes sociales que están muy de moda. En fin, la creatividad es el desafío para cada uno o cada una de ustedes. Bueno, quedan cordialmente invitadas e invitados. Disfruten de los contenidos de esta unidad 3, resolución de conflictos. Hasta pronto.